lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. Así, María buscó un lugar alejado de su familia. Se encontraba en una situación más difícil todavía que la anterior. Si en la primera situación la cuestión era la castidad, la educación y el carácter, esta vez en su interior era consciente del inminente enfrentamiento con la sociedad, que trataría la noticia de escándalo. Cuando María sufría físicamente por el parto, también sufría psicológicamente. El parto tuvo lugar junto al tronco de una palmera. Los dolores le obligaron a apoyarse en el tronco. Estaba sola. Sufría el dilema de la Virgen en su primer parto. No sabía nada, ni había nadie que la ayudara. Entonces exclamó: «Preferiría haber muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente». Casi no vemos su figura, pero sentimos la confusión de sus sentimientos e incluso podemos tocar el dolor en que se encuentra. Deseaba ser un trapo, porque se utiliza, se tira y se olvida. Deseaba ser olvidada. ¿Qué pasó después de soplar el Espíritu Santo? En el escote de la Virgen María, la paz sea con ella. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Gabriel apareció ante María. Ella estaba sola. Se había retirado a un lugar donde no había nadie. Ahí dio un soplo por orden de Dios. En el soplo estaba la palabra eterna de Dios, sé. En la palabra estaba un alma enviado por Dios. Dios quiso que se formara el feto a partir de ese soplo. Y quedó embarazada de Jesús, la paz sea con él. Los versículos del Corán relatan de forma concisa el nacimiento de Jesús, hijo de María. Dice Dios Altísimo: lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. Los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Exclamó: preferiría haber muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente. Entonces le llamó desde abajo: no te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. ¡Qué maravillosos versículos! Exponen las imágenes de esta emotiva escena. Imágenes expuestas en orden que suceden unas a otras, con el nexo fa, que es una conjunción que implica orden y sucesión inmediata. Cuando el ángel Gabriel sopla en el escote de María, la paz sea con él,
El soplo bajó hasta penetrar por la vagina, y por el poder de Dios quedó embarazada de Jesús, la paz sea con él. Cuando María quedó embarazada del Mesías, se preocupó mucho. No sabía qué decir a la gente. Era consciente de que la gente no iba a creer su historia. Contó su historia a su hermana, la esposa de Zacarías, ya que Zacarías, la paz sea con él, había pedido a Dios un hijo. Dios había respondido a su súplica. Su mujer quedó embarazada. Cuando María fue a verla, su hermana se levantó y la abrazó y le dijo: «¿Notas que estoy embarazada, María?». Entonces María le respondió: «¿Sabes tú que yo también estoy embarazada?». Así fue como le contó su historia. Eran una familia de fe y veracidad. Desde entonces la esposa de Zacarías, cuando veía a María, observaba cómo su feto saludaba al feto de María en señal de grandeza y sumisión. En su religión, la postración en señal de saludo estaba permitida, al igual que se postraron ante José sus padres y sus hermanos, o como cuando Dios ordenó a los ángeles postrarse ante Adán, la paz sea con él. No obstante, en nuestra religión, la postración está prohibida como muestra de sumisión a la grandiosidad y majestuosidad del Dios Altísimo. María, Dios te preguntará por algo, así que no te apresures. ¿Puede un árbol crecer sin semilla? ¿Puede haber cultivos sin sembrar? ¿Puede haber un hijo sin padre? Con María en el templo había un hombre virtuoso de su familia. La ayudaba en el mantenimiento del templo. Se llamaba José el carpintero. Cuando este creyente virtuoso observó el creciente vientre de María, se lo reprochó. Después dejó el asunto por su conocimiento de la virtud y la veracidad, de la devoción y la dedicación de María. Reflexionaba en su estado. Pensaba profundamente en la situación de María. No podía dejar de pensar. Así que fue y habló con ella. Le dijo: «María, te quiero hacer una pregunta, pero no respondas sin antes pensarlo bien». María le respondió: «¿Cuál es la pregunta?». Entonces José el carpintero le dijo: ¿puede existir el árbol sin la semilla? ¿Puede haber cultivos sin siembra? ¿Puede nacer un hijo sin padre? La Virgen le respondió: sí. Entendió María bien a qué se refería. Le respondió diciendo: respecto al árbol sin semilla y a los cultivos sin siembra, Dios ha creado los árboles y los cultivos al principio tal como son, sin semillas ni siembra. Respecto a si puede nacer un hijo sin padre, Dios, glorificado sea, creó a Adán sin padre ni madre. En ese momento, José la creyó, se rindió a la evidencia y la dejó en paz. Cuando María empezó a percibir las acusaciones de la gente y las miradas sospechosas, se retiró a un lugar apartado. Se alejó de ellos. Muhammad ben Ishaq dice que cuando quedó embarazada, llenó su cesto de comida. Al volver, dejó de tener la menstruación y a pasar por todos los síntomas propios de las embarazadas: el cansancio, los antojos y el cambio de color. Incluso su lengua se quedó seca.
Ninguna casa sufrió tanta angustia y preocupación como la familia de Zacarías. No sabían qué iba a decir la gente. La noticia corrió entre los israelitas como la pólvora. Empezaron a acusarla de mantener una relación con José el carpintero, pues nadie solía estar con ella en el templo, excepto él. María se ocultó de la gente. Se apartó a un lugar lejano. Nadie la veía, ni a ella ni a nadie. Se apartó y se aisló de los demás. En su libro Dios Altísimo menciona 2 veces el aislamiento de María. El primero fue un alejamiento general. Es el mencionado en el versículo. Y recuerda la historia de María que se menciona en el libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este. Hemos expuesto anteriormente que esto tuvo lugar cuando se apartó para dedicarse a la oración. Estaba acostumbrada a ello, así como su familia se acostumbró a que se apartase de ellos para orar. Lo hacía en un lugar que quedaba al este. Tenía un lugar donde no se la veía. Podía ser una habitación o una torre donde rezaba María. María adoraba a Dios y le suplicaba en ese lugar al este. El segundo aislamiento era particular. Tenía lugar en un lugar lejano. Lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. Este aislamiento tuvo lugar cuando concibió al Mesías, la paz sea con él, de acuerdo con el versículo. Lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. La pregunta es, ¿por qué María se apartó a un lugar lejano? La Virgen María se fue a ese lugar apartado en su afán de dedicarse a Dios por completo y por temor a que se le acusara de fornicadora. Temía las palabras de la gente y sus miradas. Intuía su extrañeza y su estupor. La extrañeza de la gente era de esperar. Ella era una joven virgen y devota, pura y virtuosa. Su familia conocía su vultuosidad y su castidad. Estaba embarazada de un bebé. ¿Podían creer que el embarazo era un soplo de Dios? ¿Que nunca le había tocado hombre alguno? Quizá por eso quiso alejarse de su pueblo y aislarse en su estado en ese lugar lejano, para estar a salvo de las acusaciones y las miradas de la gente. Este lugar apartado, ¿dónde quedaría? El Corán no lo define. La mayoría de los sabios afirman que ese lugar apartado es la ciudad de Belén, que es la misma opinión de los historiadores y los cristianos. Belén es un lugar apartado respecto a Jerusalén. Entre ambas ciudades hay 9 millas. En Belén permaneció María y dio a luz al Mesías, la paz sea con él. Después volvió a su familia con su bebé en sus brazos. La Virgen María se fue al lugar apartado en la ciudad de Belén. Se aisló con su bebé de su familia. Es entonces cuando sintió los dolores del parto. Dice Dios Altísimo, los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. La preposición fa implica la sucesión ordenada e inmediata. Es decir, concibió y parió inmediatamente después. Fue así, lo concibió, se apartó de la gente y le sobrevino el parto. La expresión de su concepción de Jesús y el embarazo mediante la fa prueba que todo tuvo lugar en horas. Es decir, entre quedarse embarazada de Jesús, la paz sea con él, y darle a luz. Esta es la opinión de algunos sabios. Otros dicen que fue un embarazo natural, que duró lo que dura en las demás mujeres, 9 meses, igual que las demás. La opinión mayoritaria entre los eruditos es que dio a luz 9 meses después de concebir. Sin duda, el embarazo de María fue milagroso, pero ¿cómo concibió al Mesías?
y cuánto duró el embarazo, el Corán no lo menciona. Si fue un embarazo similar al de las mujeres, entonces el soplo habría activado el óvulo como lo haría el esperma. Es una posibilidad. También es posible que en este caso tan especial, que el óvulo no se habría desarrollado de forma normal, de tal modo que habría acelerado el proceso, y que el feto se haya formado en muy poco tiempo. Afirmo que en el Corán no figura nada que nos diga cómo ha sido. No hace falta perder mucho esfuerzo en busca de una respuesta sin fundamento, aunque la mayoría de los sabios creen que el embarazo de María fue similar al natural. La Virgen María, la paz sea con ella, era conocida por su ascetismo y su devoción, debido a que su madre hizo un voto al concebir a su bebé de dedicarlo al servicio del templo. Los devotos disputaban su educación cuando era niña, hasta que Zacarías se encargó de su educación. Dios le proporcionaba sustento en todo momento. Ahora la Virgen María, la casta, la pura, lleva a un niño en sus entrañas, sin marido, sin padre. Mientras ella estaba en el lugar del este, se apartó a ese lugar alejado. Ahí se fue a Belén. Fue ejemplo de la honra, de la joven devota. Ahí, los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Los dolores de dar a luz. El útero de la madre se vuelve inestable cuando se acerca al parto. En ese lugar alejado había una palmera. Cuando empezó a sentir los dolores del parto, se refugió donde la palmera, para apoyarse en su tronco y sentarse bajo su sombra. Todo el proceso estando ella sola. Dios dice en su noble libro, los dolores del parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Es decir, los dolores de parto le obligaron a ir junto a la palmera. No lo hizo por voluntad, sino por necesidad. Esta sublime expresión del Sagrado Corán nos ilustra cómo este difícil parto sometió a María mediante el dolor. La obligó a ir junto a la palmera, sentarse debajo de ella y apoyarse en su tronco para poder soportar los dolores del parto. Una situación que vivía por primera vez en su vida. Cuando María, la paz sea con ella, se aparta por segunda vez, era el momento decisivo de su vida. El momento del nacimiento del Mesías. ¿Cuál es la historia de ese milagroso nacimiento?